Le decían la mujer de hierro. Para nosotros, los israelíes, ella era simplemente Golda. Por aquellos días, importaba poco que haya sido nombrada como la primera autoridad nacional femenina en una democracia occidental. Durante la década de 1970, Golda Meir fue votada como la mujer más admirada en Estados Unidos. Aparecieron carteles del movimiento feminista con un mensaje burlón. La mostraban a ella con un título «¿Pero puede ella escribir a máquina?», como que estaba tomando las decisiones más importantes del mundo y preguntaban si sabía escribir a máquina. Golda Meir se llamaba de verdad Goldie Mamovich. Meir nació el 3 de mayo de 1898 en Kiev, Ucrania. Su padre, Moshe, un hábil carpintero, y su madre, Blume Neidich, la llamaron así por su bisabuela materna, una matriarca muy dominante que vivió hasta los 94 años y que siempre tomaba sal en lugar de azúcar en su té para recordar la amargura de los judíos en la diáspora. Golda Meir estaba complacida con este legado. Se enorgullecía de sus parientes tenaces y duros, especialmente así contaba sobre su abuelo paterno, quien fue secuestrado a los 13 años en el ejército del zar de Rusia, pero se resistió a convertirse al cristianismo y se negó a comer treif, o sea, comida no kasher. En 1906, la familia de Goldie emigró a Milwaukee, Wisconsin, donde comenzó a activar en el movimiento sionista socialista. A los 14 años, Meir se graduó de la escuela primaria de la calle Cuarta como la mejor estudiante de su clase, pero tuvo que luchar contra sus padres por el derecho a ir a la escuela secundaria. Ella quería ser maestra, pero sus padres querían que ella encontrara un marido. «No vale la pena ser demasiado inteligente», advirtió su padre. «A los hombres no les gustan las chicas inteligentes». Desafiándolos, se matriculó en la escuela secundaria de la división norte de Milwaukee y, paralelamente, trabajaba para pagar sus gastos. Ya en 1921, ella y su esposo, Morris Meyerson, emigraron a Palestina para unirse al Kibbutz Merhavia. Ella se había casado con él, pero con la condición de que hiciesen aliyá, que emigrasen a Israel, y que lo hiciesen a un kibbutz. En poco tiempo, Meir se convirtió en una miembro de un kibbutz modelo y en una experta en la cría y alimentación de pollos, tanto así que el kibbutz la envió a Haifa para un curso de administración y luego la eligió como su representante ante el Histadrut, la Federación General de Trabajo. Mientras Goldie florecía, Morris, que había contraído malaria, se sentía inútil y desconsolado. Él se negó rotundamente a tener hijos a menos que ella accediese a criarlos en un entorno familiar convencional. Después de 2 años y medio, los más felices de su vida, dice Golda, dejaron Merhavia para ir a Jerusalén, donde Golda dio a luz a su hijo Menahem en 1924 y a una hija, Sara, en 1926. Trató valientemente de ser una madre y esposa tradicional en medio de una vida de absoluta pobreza. Un día de 1928 se encontró con un viejo amigo, David Remez, quien le ofreció el puesto de secretaria del Consejo de Mujeres Trabajadoras. Sabiendo que Morris nunca lo aprobaría, aceptó el trabajo y se mudó a Tel Aviv con sus hijos y su hermana. Morris los visitaba los fines de semana, pero en esencia su matrimonio había terminado. La separación se hizo definitiva 10 años después, aunque nunca se divorciaron legalmente, hasta la muerte de Morris en 1951. De este modo, Golda dijo continuar sintiéndose culpable porque no pudo ser la esposa que él quería y debería haber tenido. Durante la Segunda Guerra Mundial, emergió como una enérgica portavoz de la causa sionista en las negociaciones con las autoridades mandatarias británicas. Durante la Guerra de la Independencia de Israel, Golda Meir viajó disfrazada hacia Jordania para disuadir al rey Abdala de unirse a la invasión contra Israel decidida por otros estados árabes. No lo logró. Jordania entró a la guerra. El 14 de mayo de 1948, Goldie Meyerson fue una de las personas que firmó la Declaración de la Independencia de Israel y ese año fue nombrada enviada o embajadora de Israel a Moscú. Lo que sucedió es que con el establecimiento del Estado de Israel quedó muy claro que la confrontación armada, o sea la guerra con los árabes, era inevitable. Se necesitaba una gran cantidad de dinero para equipar a las Fuerzas Armadas.
debido a que hablaba un inglés perfecto, Meir se ofreció como voluntaria para ir a los Estados Unidos a solicitar $25 millones de la comunidad judía de ese lugar. Donde otros lo intentaron y fracasaron, ella logró comunicar tanto una urgencia apremiante como un sentido de misión compartida. Recaudó no 25 millones, sino $50 millones. Fue elegida diputada de la Knesset, del Parlamento, en 1949 y siguió siendo diputada hasta 1974. Como ministra de Trabajo, que fue del 49 al 56, llevó a cabo importantes programas de construcción de viviendas y carreteras y apoyó enérgicamente la política de inmigración judía sin restricciones. Lo que sucedía es que Israel no tenía mucho dinero y en el gobierno se discutía si había que traer a todos los nuevos inmigrantes o si se debían captar solamente a los que podían producir. Al final Israel abrió las puertas a todos, como pedían personas como Golda Meir. Y así siguió avanzando en la jerarquía nacional. Fue nombrada ministro de Relaciones Exteriores en 1956 y mientras lo hacía, hebraizó su nombre a Golda Meir. Promovió la política israelí de ayuda a los nuevos estados africanos con el objeto de mejorar el apoyo diplomático entre las naciones no alineadas a Estados Unidos o a la Unión Soviética y el Estado de Israel. Golda Meir, la única ministra de Relaciones Exteriores del mundo por entonces, fue también la única ministra que no tenía necesidad de formalidades. Volaba en clase turista, escandalizaba a los trabajadores de los hoteles porque ella se lavaba su propia ropa a mano y entretenía a los dignatarios extranjeros en su cocina con un delantal, sirviéndoles una pastelería casera que hacía, pero dándoles una severa lección sobre los problemas de seguridad de Israel. Dentro de su partido, el socialista sionista Mapai era vista como alguien de la línea dura. En 1966 decide retirarse del gobierno. Abba Eban la reemplazó. Tenía 68 años y decía sentirse lista para convertirse en abuela a tiempo completo, ansiosa por leer más, escuchar música, hornear y visitar amigos. Un año antes le habían diagnosticado linfoma, pero ella insistía en mantener en secreto su enfermedad, así que se hacía tratar en el hospital Hadassah en la oscuridad de la noche. Lo que sucedió fue que el primer ministro de Israel de entonces, Levi Eshkol, falleció de un ataque al corazón el 26 de febrero del 69. Así, los activistas del Partido Socialista golpearon la puerta de Golda Meir para ofrecerle el cargo de primer ministro. Ella ya sabía que estaba enferma, pero aceptó el puesto, diciendo que estaba respetando la sentencia de su partido. Bajo su liderazgo, Israel fue atacada por sorpresa en la guerra de Yom Kippur de 1973. La falta de preparación para la guerra sorprendió a la nación. Si bien Israel pudo recuperar la ofensiva, la enorme cantidad de pérdidas humanas fueron vistas como un fracaso. Presa de una especie de trauma nacional, el público se volvió contra ella. Los padres de los muertos le gritaban por las calles y la culpaban, a ella y al ministro de Defensa, Moshe Dayan, por haber sido sorprendidos en un ataque sorpresa y por la cantidad de muertes. Aunque el Partido Laborista volvió a ganar las elecciones de diciembre de 1973, Golda Meir no pudo formar gobierno, renunció a su cargo y se lo entregó al próximo primer ministro de Israel, que fue Yitzhak Rabin. Aunque se jubiló de la política nacional desde entonces, siguió siendo una figura importante. Tras su muerte se reveló que había tenido leucemia durante 12 años y lo había mantenido en silencio. Escribió una autobiografía llamada Mi Vida o My Life, que se publicó en 1975. Tenemos que recordar que durante su cadencia fue cuando se produjo el atentado terrorista en Múnich contra los deportistas israelíes y fue ella la que le ordenó al Mossad atacar y matar a cada uno de los terroristas que habían estado implicados en esa masacre. En su tiempo, Golda fue tan admirada como la reina Isabel y tan conocida por su nombre de pila como lo es Shakira en la actualidad. Sin embargo, a pesar de todos sus logros y fama, Golda Meir, también como Indira Gandhi en India o Margaret Thatcher en Gran Bretaña, no era una amiga particular de las mujeres. Ella era, en su lenguaje actual, una abeja reina, una mujer que sube a la cima de la escalera
y después se lleva la escalera. Era judía, sionista, israelí, y estas eran las identidades especiales que definieron su vida. Ella consideraba el hecho de ser mujer de la siguiente forma: no puedo decir si las mujeres son mejores que los hombres, dijo, pero puedo asegurar que ciertamente no son peores. Siendo primer ministro de Israel, ocurrió que se habían producido una serie de violaciones de mujeres en el país. Alguien de su gobierno sugirió que se pusieran a las mujeres bajo toque de queda hasta que los violadores fueran atrapados. A lo que Golda Meir respondió: los hombres están cometiendo las violaciones, que sean puestos ellos bajo toque de queda. Murió el 8 de diciembre de 1978, a los 80 años. Era un titán del sionismo moderno, una líder nacional que hizo historia, una de las mujeres más exitosas del siglo XX, todavía sintiéndose culpable por no ser la esposa y madre que todos esperaban. Para mí, es una Isha Lelot Tahlif, una mujer indispensable para entender a nuestro Israel.